Metrópolis con ustedes, querrámoslo o no, la semana ha estado marcada por las encuestas y por la discusión acerca de la posibilidad de la repostulación del presidente Danilo Medina, las posibilidades de Leonel Fernández, lo que pasa en el PRM y lo que pasa en el PRD. Y hoy tenemos la participación de un contertulio casi habitual de Metrópolis, que es Daniel Pou, que está muy de moda analizando el sí o el no de la repostulación. Pedro Pablo Germenos Forastieri, que va a exponer una hipótesis bastante interesante que tiene acerca de lo que podría ser una crisis en el Partido de la Liberación Dominicana con el lanzamiento a destiempo o a tiempo de las aspiraciones del presidente Leonel Fernández. Pero antes vamos a hablar de algo positivo, hermoso, colorido. Me sorprendí cuando vi esa orquídea tan hermosa y sé que es parte de todas las actividades que está haciendo el Jardín Botánico, y don Ricardo García ha querido venir a compartir con ustedes lo que está haciendo el Botánico. Yo le decía antes de escucharlo y luego de coordinar esta reunión aquí en Metrópolis, que muchos amigos y amigas tienen el Jardín Botánico como lugar para relajación, para tomar unas fotografías hermosas, sobre todo del mariposario. Niños y niñas lo visitan y a veces, y por eso es bueno asistir a los medios, se cree que el Jardín Botánico está cerrado, en ruinas. Díganme las ventajas de visitar el Jardín Botánico y cómo está. Gracias por darnos la oportunidad de llegar a los amigos televidentes y hablar del Jardín Botánico, que es un espacio ya vamos a decir, un privilegio de la ciudad de Santo Domingo. Este espacio que originalmente se concibió como una institución para investigación, y realmente es la esencia, se ha convertido con el paso del tiempo en el pulmón de la ciudad de Santo Domingo, donde hay una gran cantidad de personas que lo utilizan para sus ejercicios físicos, para su esparcimiento, para esos encuentros familiares, bodas, cumpleaños, es decir, la parte de esparcimiento. Pero el jardín trabaja en varios ejes: la investigación sobre la flora de la isla, mayormente la flora de República Dominicana, la conservación, porque de nuestra rica flora hay un número considerable de especies que están hoy en peligro de extinción como resultado del mal manejo que se ha hecho de los bosques en nuestro país, y también la parte de la educación ambiental, que es fundamental para el Jardín Botánico, porque es una debilidad que tiene la República Dominicana, el tema de la educación, y usted lo que no conoce, usted no lo valora, no lo cuida. Entonces el jardín tiene un programa permanente de educación ambiental dirigido a profesores y a estudiantes. Y obviamente nos hemos insertado en lo que es la oferta turística dentro de la ciudad, abriendo nuevos espacios, fortaleciendo nuestras colecciones, colección de lecho, colección de palma, colección de orquídeas, y lo más reciente ha sido un mariposario que la verdad está causando un impacto en la visitación al jardín que es impresionante. Como le decía García, hay un público que es fijo en el Botánico. Incluso yo hasta he ido a honras fúnebres Sí, en el gran pabellón, claro, sí, en el domo grande, como le llamamos. el domo, algo de verdad que es conmovedor cuando se celebra ahí. Pero yo me imagino que ustedes quieren que más personas, aparte de los habitués al Jardín Botánico, lo conozcan y sepan que está ahí y que está funcionando. ¿Ustedes tienen alguna política de difusión con las escuelas, con los colegios, con las provincias? ¿Vienen excursiones de las demás provincias? ¿Tienen contacto con el Ministerio de Educación ustedes? Así es, el Jardín Botánico tiene como parte de su trabajo habitual del día a día un programa de visita y de contacto con las escuelas, con los colegios en el interior. Por eso hacemos contacto y a veces tenemos estudiantes que vienen de Dajabón, que vienen de Higüey, que vienen de San Juan, y los de la provincia, Gran Santo Domingo, porque es un
blanco nuestro con doble propósito. La difusión de la información que generamos, del mensaje de la conservación, pero también con ello dar a conocer ya directamente lo que es el jardín botánico, el valor que tiene. Nosotros realizamos con cierta frecuencia actividades directamente con el Ministerio de Educación. Por ejemplo, hace un par de meses terminamos de impartir un diplomado en educación ambiental donde capacitamos 104 profesores de 2 distritos escolares de aquí alrededor del Gran Santo Domingo. Viendo esas imágenes tan hermosas del Jardín Botánico, la pregunta tiene que ver, y sobre todo cuando se trata de estos espacios y de lo público, con conservación, mantenimiento y dinero. ¿Por qué ustedes pueden mantener el Jardín Botánico? ¿No les hace falta dinero? La entrada es gratis, ustedes no tienen una entrada, un pago de parte de nosotros, ¿o sí? Fíjese, Los usuarios y las esa usuarias. pregunta suya es muy interesante porque muchas personas que van al jardín les surge esa misma pregunta. Dicen, bueno, pero ¿cómo ustedes mantienen este espacio en esa condición? Estamos hablando de 2 millones de metros cuadrados. Y la verdad, recibimos la mayor parte de nuestro presupuesto del gobierno central. Estamos hablando alrededor de, generalmente fluctúan 65, alrededor entre 60 y 65 millones de pesos anual. La otra parte tenemos nosotros que autogestionarlo. ¿De qué manera? La entrada del público en general, los adultos pagan 70 pesos y los niños 50, pero para escuela pública hay una tarifa especial. Pero además nosotros hemos ido generando fuentes alternativas, como son espacios que los rentamos para bodas, para cumpleaños, para encuentros familiares, para encuentros de empresas, lanzamiento de productos comerciales. También se realizan caminatas, algunas empresas realizan ahí eventos, y eso nos permite a nosotros captar una cierta cantidad de recursos que el año pasado, 2014, nosotros logramos autogestionar alrededor de un 30% de lo que fue nuestra ejecución presupuestaria. Pero sigue siendo muy limitado el presupuesto del jardín porque cada vez hay más demanda y más gasto. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer un gasto fuerte en lo que es seguridad. Dada la situación que hay hoy en el país, el jardín tiene que garantizar una seguridad efectiva en un espacio tan grande. También el tema del mantenimiento de toda el área, corte de grama, fertilización, poda, la infraestructura. Es decir, es mucho lo que se gasta, pero sí puedo decirle que cada centavo que llega al jardín botánico es centavo que se invierte bastante bien y que a nosotros nos satisface mucho, cosas como el año pasado nos entregaron la Cámara de Cuentas nuestra auditoría a nuestra gestión. Yo comencé a finales del 2007, pero no se había hecho una auditoría a nuestra gestión. Yo solicité en repetidas ocasiones a la Cámara de Cuentas que nos auditara. Cuando nos entregaron los resultados, pues una gran satisfacción. Como sabíamos que tenía que ser, todo está en orden, cada centavo en su lugar. Qué satisfacción, Eso es una gran satisfacción. Se celebra el Día del Agua en este fin de semana. Así es. ¿Tiene alguna actividad el jardín para celebrar? El jardín, el 21 se celebra el Día Mundial Forestal, establecido por las Naciones Unidas, y entonces el 22, el Día del Agua. Son 2 fechas importantes. Mañana nosotros, mañana viernes, estamos realizando actividades con estudiantes en el Jardín Botánico. Charla, hacemos alguna siembra simbólica de árboles, pero sobre todo las charlas a estudiantes por el tema de la educación y lo que representa para la República Dominicana el tema bosque, el tema conservación de la biodiversidad y el agua, que es un asunto crucial para nuestro país. Hoy revisaba algunos datos y veía que alrededor de 768 millones de personas en el mundo no tienen agua potable. Y algo que Naciones Unidas destaca es que el Caribe es uno de los puntos críticos
para el tema del agua. Nosotros estamos expuestos a crisis terrible de agua en el futuro no muy lejano. Entonces la República Dominicana tiene que hacer conciencia de la necesidad de conservar el agua en cantidad y en calidad. Y para eso el bosque es fundamental. Cuando hablamos del jardín botánico, y qué bueno que usted lo diga, pensamos solo en el esparcimiento, pero es bueno ratificar que ustedes tienen una función de conservación y científica. Las orquídeas, se menciona el mariposario, pero ya las exhibiciones de orquídeas son tradicionales en el botánico. Esta muestra es parte de la más reciente exposición que hicimos. Sí, el fin de semana pasado estuvimos realizando la exposición y concurso anual de orquídeas. Ahí tuvimos cerca de casi 10.000 visitantes en el fin de semana, porque las orquídeas son uno de los grupos de plantas más atractivas por la belleza, por la diversidad y también alguna la facilidad de cultivarla, otra la dificultad, porque en las orquídeas hay de todo. Entonces hay una sociedad dominicana de orquideología que tiene más de 40 años y ellos tienen productores comerciales, pero también los coleccionistas con orquídeas muy raras, y ha mostrado un interés y hemos conformado una alianza entre la Sociedad de Orquídeas y el Jardín Botánico para cuidar ese grupo de plantas tan importante en la flora dominicana. Estamos hablando de alrededor de 350 especies de orquídeas, muchas de ellas nativas y endémicas de aquí de la isla española, pero lamentablemente muchas están hoy en peligro, algunas en peligro crítico de extinción por la destrucción de sus hábitats. Las orquídeas son de los grupos que más se afectan cuando se altera su ambiente, cuando se corta el bosque, porque una gran cantidad son lo que llamamos los botánicos epifíticas, es decir, crecen sobre los árboles. Cuando se corta el árbol, ellas no pueden crecer en el suelo, entonces se mueren o se queman, y después, para poder restaurarse ese ambiente, pueden durar muchos años, 50, 60 años, en lo que el bosque madura un poco, y si es que quedaron plantas madres que puedan aportar las semillas y que pueda reponerse, porque en algunos casos se pierden totalmente. Esperamos que esta no sea una última visita que usted nos haga. Muchísimas gracias y a partir de ahora volvamos al botánico. Muchísimas gracias. Regresamos con Pedro Pablo Germeno Forastieri y Daniel Pou Suazo. Bien, a veces uno quiere eludir el tema y decir que hay otro tipo de problemas en la República Dominicana, y es verdad, pero escuchando al politólogo, escuchando al abogado que también es analista político, la verdad que es fascinante lo que está ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana. Y cuando hacía la introducción del programa y de ustedes, subrayaba en el Partido de la Liberación Dominicana, porque la verdad que los otros partidos lucen todavía en una posición incierta, indefinida, y no creo tampoco que el éxito del presidente Danilo Medina sea solo porque no hay oposición, sino por lo que ha intentado hacer, pero la verdad que hay más conflicto aparente o solapado en el PLD que afuera. Yo decía que Pedro Pablo Germeno tiene una hipótesis muy interesante, muy agresiva en cuanto a lo que respecta la salida de Leonel Fernández al ruedo, y desde hace mucho tiempo aquí en Metrópolis y en otros medios de comunicación, Daniel Pou Suazo ha dicho que el 16 será algo completamente distinto a lo que nosotros pensamos. Bienvenidos a su programa. Y don Pedro Pablo, usted dice que o todo o nada. Con Fernández no se puede y con Danilo sí, pero no hay reelección. No, mi tesis la podríamos resumir de la manera siguiente. La actitud que en los últimos días ha asumido el expresidente Leonel Fernández plantea a lo interno del PLD una crisis con características muy especiales. Caracterizada esa crisis por el hecho de que el presidente de ese partido, y hasta hace muy poco su principal y casi único líder, se coloca de espalda
a la idea que predomina y sobre la cual está nucleado la inmensa mayoría de los PLDistas. Y eso es una gran contradicción, porque es un líder que no está sabiendo poner el oído en el corazón de sus dirigidos. Cualquier encuesta que usted analice, sobre todo las que se le asignan credibilidad, ponen de manifiesto una sistemática popularidad del presidente Danilo Medina y una sistemática pérdida de popularidad del expresidente Leonel Fernández. Entonces, como lo que está en juego es el poder, a los PLDistas, y es normal que así sea, lo que los seduce es la idea de la preservación del poder. Y con eso ellos no van a jugar. Y, repito, los estudios de opinión muestran que hay riesgos con la candidatura de Leonel Fernández y que prácticamente es un hecho consumado la reelección del presidente Danilo Medina si él se repostula. Entonces, ¿qué es lo que indica la lógica más elemental? Si él se postula. Pero es que cuando una organización quiere preservar algo y está sumamente definido el camino que la conduce a esa preservación, lo lógico es que sus integrantes se nucleen alrededor de esa posibilidad. Entonces, en esa organización que se está dando eso, su presidente es quien pone y marca el obstáculo para que eso se produzca. Y eso tiene una gravedad grandísima y eso tiene una particularidad en la crisis del PLD que la hace una crisis muy especial. Porque todo eso hay que combinarlo con el hecho de que la Constitución de la República prohíbe la repostulación del presidente. Y para modificar esa Constitución se necesita una mayoría congresual que es imposible de obtener sin los votos de ese presidente del partido que se está oponiendo a eso. Sin embargo, yo le podría decir a usted, Pedro Pablo, y a Daniel, que me imagino va a comentar eso que has dicho, que a pesar de la extraordinaria popularidad del presidente Danilo Medina, que no ha dicho todavía si va a abocarse a una reforma constitucional, aún así, y lo veíamos en los números de la última Penanchoen, el presidente, el posible candidato Leonel Fernández, conserva una simpatía importante, aunque disminuida desde el año pasado, tanto en el partido como en la población. Pero lo importante de las encuestas es la tendencia que muestran. Y el presidente Leonel Fernández viene sistemáticamente perdiendo popularidad y en consecuencia poniendo en riesgo la permanencia del PLD en el poder. Y los PLDistas con eso no van a jugar. Daniel. Sí, a la verdad que es todo un privilegio reunirme aquí en este programa con ustedes dos, pero especialmente con Pedro Pablo, que tenía tanto tiempo con quien no conversaba y no intercambiaba. Una persona que admiro y respeto mucho por su visión y por su integridad como ser humano. Gracias, Daniel, eso es recíproco. Gracias. Mira, yo coincido en la mayoría de las partes con Pedro Pablo. El Partido de la Liberación Dominicana está en una crisis, pero fíjate, a ver, es una crisis del triunfo. ¿Por qué? Porque tiene todas las de ganar en medio de este escenario. Tiene todas las de ganar. Está en un escenario político donde tiene entre sus manos un presidente que prácticamente finalizando ya su tercer año conserva niveles de popularidad y frescura como si acabara de juramentarse. Un presidente que todavía su presencia concita ilusiones en la ciudadanía, que eso es muy difícil. No es República Dominicana, no, en cualquier país del mundo. Un presidente que está en el imaginario del pueblo, en lo que el pueblo concibe como lo que debe ser, como hacia dónde deben ir sus rumbos. Y el Partido de la Liberación Dominicana, de manera inexplicable, un presidente que no era el hombre del gran perfil cuando ascendió al poder, una persona muy escueta, una persona muy sencilla, muy sobria, que había estado fuera de escena política por más de 4 años, ¿verdad, Pedro Pablo? Cuando renuncia el licenciado Danilo Medina. Y de repente se erige como
el gran líder del momento, que Danilo Medina llena un vacío. En Danilo Medina, incluso, cuando usted analiza las encuestas, y en eso ahora voy a ir un poquito con Pedro Pablo, usted ve la fluctuación, la movilidad del voto de los otros partidos, y hacia Danilo Medina es increíble. Del Partido Reformista, el 35%, 37% en la encuesta anterior, tenía como su opción de votación a Danilo Medina. Y dentro del PRD y dentro del PRM y todos los demás grupos, o sea, Danilo Medina es como un hoyo negro electoral. Todos los votos fluyen hacia él de todas partes. Entonces yo no me explico por qué, salvo una posición de cerrazón, que ponga por encima de la organización a una persona, es lo único que puede impedir el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana en este escenario electoral 2016. Tú has dicho una frase que me encanta, crisis del triunfo. Sí, Sin embargo, en política hay imponderables. Y lo que ustedes han dicho es perfecto. Sin embargo, para modificar la Constitución se necesita, y eso lo hemos discutido Pedro Pablo y yo en otros programas, se necesita tener la anuencia de las personas que siguen a Leonel Fernández. correcto. Entonces, ¿cómo se va a lograr eso? Pero Sumándole además que el presidente Danilo Medina, durante la campaña y siempre decía que él no se iba a repostular, que él solo iba a permanecer 4 años y después concluía. ¿Qué ustedes me dicen? Pero es que lo que está en juego aquí no es la dualidad exclusiva de o Leonel o Danilo. Eso no es lo que está solo en juego. no. Aquí lo que está Eso en juego, es un elemento incluso residual, si se quiere. no creo que es residual, Pero, no es. Es el más ponderable. Lo que sí está en juego es el proyecto de poder que representa a Leonel Fernández y el proyecto de poder que representa a Danilo Medina. Que en un momento determinado el proyecto presidencial de Danilo Medina puede no representarlo, encarnarlo él en su persona. Pero puede ese proyecto de poder colocar sus fuerzas al servicio de una candidatura determinada que, y esa es parte de mi tesis, en ningún escenario será Leonel Fernández, salvo un escenario que es el menos probable en este momento, que sea inminente una derrota electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Tú acabas de incluir un elemento que yo no quería llegar a él aún. Y estamos hablando, tú hablas de proyectos de poder, está muy bien, pero dentro de esos proyectos de poder hay contenidos. Y esos contenidos están claramente definidos. Leonel Fernández hoy en día encarna ese proyecto de poder de los sectores más conservadores de la sociedad dominicana. Desde el año 1996 es así. Pero lo que pasa está que hoy en día están todos nucleados y han tomado posición en la misma fila. Sectores ultranacionalistas, sectores religiosos, ultraconservadores y sectores económicos que no son capaces de entender que República Dominicana requiere una transformación hacia la eficiencia, que no basta con usted exhibir una cifra plana del crecimiento del PIB, del Producto Bruto Interno, si se quiere, para satisfacer a las grandes mayorías dominicanas, cuando esto lo que está creando es un bolsón de un lado de ricos en la sociedad dominicana y por el otro lado un bolsón cada vez más dilatado de pobres y ensanchando la brecha social de la exclusión, desigualdad, opresión, marginalidad, carencia de Estado de Derecho. Entonces, por el otro lado nos encontramos Danilo Medina, que toma el poder y empieza a valorar, es más, desde antes de tomarlo, porque en su programa de gobierno está
aspectos fundamentales de la deuda social que se tiene en República Dominicana con la ciudadanía. Y empieza a implementar un sistema 911, empieza 4% para la educación, tan extendida, que no hay contenido, le buscamos los contenidos, el incentivo a los pequeños productores. Ya en los barrios en República Dominicana hay financiamiento para pequeños talleres que están integrando a jóvenes y amas de casa, jóvenes niní y amas de casa. Entonces, aunque quizás no con todo la magnitud con que se hubiera deseado, pero se han empezado a dar señales positivas. Por el otro lado, encontramos una candidatura que es rabiosamente negada a proponer las transformaciones, que quiere seguir manteniendo un discurso de élite, de cómo el Producto Bruto Interno crece, sin hablar de qué hacemos con ese Producto Interno, a quién beneficia, hacia dónde va. Pero hay un aspecto muy importante que vamos a tratar cuando regresemos. Esa crisis del triunfo podría arriesgar al Partido de la Liberación Dominicana, la unidad en el Partido de la Liberación Dominicana. Eso lo vamos a analizar cuando regresemos. Yo tengo alrededor más de 20 años, más o menos, en el área de calzado. Yo empecé con un pequeño negocio. Mis clientes principales eran los buhoneros, gente que vendían pares por la calle y me lo venían a comprar. Y luego poco a poco fui integrándome a la tienda y poco a poco fui creciendo. Me di cuenta por un anuncio que di en la compra y contrataciones públicas del Estado. Entré al portal por internet. Yo pensé que era difícil entrar ahí, pero me di cuenta cuando entré al portal que las cosas eran fáciles. Ya había participado 2 veces. En la primera parte me dieron 45.000 pares y en la segunda parte ahora me dieron 48. Yo aquí prácticamente habían 20 empleados, ahora tengo alrededor de 70, 80. Así como el Estado le da la oportunidad al empresario, el empresario le da la oportunidad al trabajador. Nunca había trabajado en ningún sitio y yo vivía ahí al lado. Entonces yo me puse a pensar, si yo tengo una fábrica cerca y meten mujeres, porque yo no estoy trabajando aquí. Eso es una oportunidad para las mujeres y a lo que yo gano aquí, eso me ayuda porque tengo 4 hijos. Pago casa más el sustento que le doy. Y aquí se trabaja el año entero, porque cuando estoy flojo a nivel privado, entonces entro con los escolares y eso es algo que dinamiza estos negocios, dinamiza la economía también en estos barrios. Tanto el que vende el desayuno, el que vende el jugo, helado, el que venden ropa y vienen y se lo traen al empleado, el empleado se lo compra. Porque yo entiendo que el barrio necesita de esta pequeña fábrica. Y si sigo creciendo me voy a quedar aquí hasta que, mientras yo pueda. He ido adquiriendo equipos modernos para en la licitación que viene ahora, sé que van a dar más pares y voy a tratar de duplicar el valor que me dieron anteriormente. De aquí yo tengo que sacar mi casa y todo, poner mis hijos ready. La crisis del triunfo no puede arriesgar al Partido de la Liberación Dominicana, pero Pedro Pablo insiste en la precipitación o el por qué sale al ruedo el expresidente Leonel Fernández. Y creo que hemos olvidado algo muy importante. Me imagino que el público que está aquí cambiará la opinión ahora en torno a ustedes y me reconocerá algo aquí. Daniel Pousuazo y a mí nos tocó comentar el retorno del capo, Quirino Ernesto Paulino Castillo. La casualidad nos hizo relatar esa llegada aquí. Yo creo que la respuesta a Quirino, Ernesto, a lo que representa el efecto Quirino, se le está dando Fernández saliendo a la calle. Como eso es una respuesta, no creo que él se lance sin contar con una reflexión, con lo que piense el partido, etcétera. Y en segundo lugar también quisiera que ustedes analizaran la posibilidad para salir
de esta crisis del triunfo de un tercer candidato, de un tercer hombre? Adelante. Yo pienso que hay que contextualizar el caso del doctor Leonel Fernández, y usted ha empezado a hacerlo. El expresidente estaba en una situación muy difícil a partir de las declaraciones que da el señor Quirino Ernesto Paulino. Y la reacción que él tiene, que se tradujo en una pequeña nota, lo que hizo fue que empeoró la situación. Porque esa explicación que él intentó dar fue realmente penosa. Y la imagen se le continuaba deteriorando. Entonces, evidentemente, el curso que tomaron los acontecimientos lo condujo a él a precipitar decisiones que o no se iban a tomar o se iban a tomar posteriormente. Porque en un escenario en que está indefinida el tema de la repostulación del presidente, la prudencia más elemental aconsejaba esperar que eso se definiera para entonces el presidente Leonel Fernández tomar una decisión. Sobre todo él, que se ha pasado la vida diciendo que la antorcha no se arrebata, que un presidente que lo ha hecho bien merece la oportunidad de un nuevo periodo. Entonces, ¿por qué él toma una decisión evidentemente precipitada, incluso puesta de manifiesto a través de cosas que no son propias de él? Porque lo de él es el acto masivo, bien planificado, bien organizado. Sin embargo, lo hace de una forma atropellada. Eso pone de manifiesto que él está asignándole responsabilidad al Palacio Nacional en lo que a él le estaba sucediendo. Entonces reacciona de la peor manera, porque reacciona enfrentando a ese poder en un escenario donde el presidente Danilo Medina y su entorno dominan el panorama electoral dominicano, que en consecuencia le pueden hacer a él, al expresidente Leonel Fernández, la vida imposible desde el punto de vista político, como se lo vienen haciendo desde los procesos internos. Hay ampliación del Comité Central. ¿Quién sale ganando de ese proceso? Danilo Medina ampliamente. Hay ampliación del Comité Político. ¿Quién sale ganando? Danilo Medina ampliamente. Entonces, ¿ahora qué resulta? Que viene el expresidente Leonel Fernández y dice, la Constitución del 2010 hay que respetarla. Con nuestros legisladores no cuenten. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se le va a mostrar al electorado PLDista? Un escenario de riesgo ante una posible candidatura de Leonel Fernández. ¿Y qué ustedes creen que va a hacer esa masa de PLDistas, esa dirigencia media de PLDistas y esos altos dirigentes del PLD ante un escenario de riesgo como el que representaría Leonel Fernández? Es nuclearse alrededor del proyecto de poder que puede garantizar la continuidad en Palacio, que puede estar encarnado por el propio presidente o puede no estarlo. Sí. Mira, yo tengo un punto de vista un poquito diferenciado con los elementos que ustedes acaban de aportar. Yo creo que si bien Quirino es una grapa en la planta del pie, o una tachuela en el zapato, como se decía. Molestaba más. Sí, como se decía antes. No es el elemento decisorio para que Leonel Fernández lance esa estrategia. Hay un juego muy sencillo. Leonel Fernández tiene un problema en estos momentos, que si bien tiene un 35% de intención de votos, pero tiene una tasa de rechazo muy alta. Y en sistemas electorales como los nuestros, donde el voto castigo es un elemento tan pertinaz, que ha sacrificado aquí candidaturas presidenciales de una manera bastante amplia. Y si usted escucha el discurso de los corifeos de Leonel Fernández, se dará cuenta que hay otro elemento importante. La franja de votos indecisos. Votos indecisos, que son gente que no están comprometida con ningún partido político. Algo que usted y yo habíamos conversado en programas anteriores. Esa franja de votos indecisos que le dio la victoria a Danilo Medina en el 2012, esa franja de votos indecisos siente rechazo por Leonel Fernández.
es parte del rechazo que tiene Leonel Fernández. Si, como lo decía anteriormente, el candidato por excelencia que es capaz de captar votos de los demás partidos políticos es Danilo Medina. Leonel Fernández apenas puede arrastrar tras de sí votos del Partido Reformista, que está reducido a su última expresión. A ver si quiero comprenderte. Entonces lo que tú dices es que el lanzamiento lo que intenta es revertir esa situación de rechazo. Mira, tiene dos sentidos para mí. Primero, el lanzamiento así tan apresurado tiene un sentido. Primero, obligar a que Danilo Medina se manifieste. Claro, en sentido negativo. ¿Y por qué necesita que Danilo Medina se manifieste? Y se manifieste rechazando la repostulación. Porque mientras exista la expectativa de que Danilo Medina puede ser presidente, él no puede bajar la tasa de rechazo. Al contrario. Incluso los grupos esos minúsculos, radicales que se encuentran en el entorno de Leonel, con la actitud beligerante, insultante, desconsiderada hacia la gente que no comulga con ellos, le está incrementando, le está transfiriendo una tasa de rechazo a Leonel Fernández. Entonces, ese apresuramiento de Leonel Fernández viene por ahí. Pero, porque él considera que de esa manera él puede, sobre todo, instalar en el imaginario del partido que el que ve es él y no Danilo Medina. La tesis mía gira por otra dirección. Sí, yo lo sé. El arma de Leonel Fernández, y él la conoce muy bien, es su voto en el Congreso Nacional. Pero eso es otro plano. No, pero perdóname. Eso es otro plano. La imagen de él venía en un deterioro sistemático, o viene en un deterioro sistemático, que a él le preocupa enormemente, conociendo nosotros como conocemos lo que cuida Leonel Fernández su imagen. Él definitivamente con esa salida precipitada demuestra que atribuye a Palacio la responsabilidad de lo que le estaba sucediendo. Entonces dice, me lanzo, conmigo que no cuenten, como un mecanismo de él presionar al Palacio para que tengan que pactar con él si quieren conseguir los votos que él tiene. Y entonces bajen la campaña, bajen las artimañas, bajen los mecanismos para que su imagen no se siga deteriorando y entonces el ceder con los votos que ellos necesitan para la reforma constitucional. Y me quedo 4 años más fuera del poder. Y mi grupo también. Es que Leonel Fernández tiene que entender que en este momento electoral, en el Partido de la Liberación Dominicana, hay una opción de poder que prima sobre el proyecto de poder que él representa. Cuando regresemos ustedes van a explicar cómo conseguir los votos para modificar la Constitución. Regresamos de inmediato. La posibilidad de un tercer candidato o la posibilidad, como dijimos antes de la pausa, de conseguir esos votos que se necesitan para modificar la Constitución. Esos votos que se necesitan los tiene Leonel Fernández. Son votos imprescindibles en el Congreso. Incluso, aún con la totalidad de los votos que él tiene, faltarían algunos votos. Ahora bien, si él se mantiene obstinado en no aportar esos votos, lo previsible es que entonces el presidente de la República no le quede otra alternativa que quedar bien ante el país en función de lo que había dicho y decir, señores, yo ratifico que el país no está preparado institucionalmente para una repostulación presidencial y yo no voy al certamen. Ahora, ¿qué va a hacer el presidente de la República en ese escenario? ¿Va a apoyar al expresidente Leonel Fernández? Desde mi punto de vista, eso es políticamente imposible. Y en ese escenario es que entra la posibilidad de un tercer candidato. Daniel, ¿no te imaginas al presidente Danilo Medina apoyando al expresidente Leonel Fernández? Bueno, conociendo a Danilo Medina como lo es, un militante cerrado dentro de su concepción peledeísta, es difícil arrojar una opinión sobre eso. El problema fundamental que tiene Leonel Fernández es que una parte importante del sector que sigue a Danilo Medina no sigue a Leonel Fernández, bajo ninguna circunstancia.
Y eso es un tema que Leonel Fernández tiene que tener en su agenda. Hay que saber que el proyecto político de Danilo Medina, si bien tuvo un gran apoyo dentro de sectores del Partido de Liberación Dominicana, hubo sectores externos del Partido de Liberación Dominicana que estructuraron una capacidad orgánica en torno a Danilo Medina, que al momento en que se lanza su candidatura presidencial, ya Danilo Medina tenía estructuras bien sólidas, activas, de personas que no eran del Partido de la Liberación Dominicana. Y llegaron prácticamente con él hasta el final de la campaña. Fueron los protagonistas. Hubo un apoyo de sectores del Partido de la Liberación Dominicana que fue un apoyo bastante, podríamos decir, etéreo, un apoyo poco consistente. Todavía hay quien lanza por ahí la idea de que doña Margarita tenía mejores puntuaciones en las encuestas que Danilo Medina, porque aquí hay gente que es capaz de decir cualquier cosa con tal de justificarse. Pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? Bueno, un tercer candidato yo no lo veo muy viable, porque hay que saber que Leonel, más que candidatos, más que una base de apoyo de militantes políticos, lo que tiene en su tendencia son inversionistas. O sea, eso hay que tenerlo bastante claro. El séquito del doctor Leonel Fernández es un séquito de inversionistas. Y eso le trae una dificultad porque esa gente es a él que lo necesitan. Pero estamos hablando de dos líderes de un mismo partido. Sí, estamos hablando de dos líderes. Eso es delicado. Sí, sí, pero es así. Con perfiles diferentes. Es así. Más que diferentes, opuestos. Pero la pregunta que habría que hacerse, ¿se merecía o se merece o no se merece el presidente Danilo Medina que la alta dirección del Partido de la Liberación Dominicana le diera la oportunidad de que él tomara una decisión respecto a su posible repostulación? ¿Se lo merecía o no se lo merecía? Claro, se lo merece. Se lo merece. Se lo Entonces, merece. lo que ha hecho Leonel Fernández es decirle de antemano, conmigo no cuenten. Mira, Pedro Pablo, yo como a mí no me gusta involucrar factores como muy morales al momento de evaluar política. Hay un tema de realpolitik. Hay un candidato que prácticamente gana por consenso nacional, es Danilo Medina. Por consenso nacional. Y hay un candidato que difícilmente pasa en la primera vuelta. Y si en la segunda vuelta se le forma un frente nacional de oposición, ¿dónde va a ir a parar el PLD? Yo creo que desaparece hasta la Casa Nacional del PLD, lamentablemente. Y ese es el riesgo. Y ese es el riesgo. O sea, y hay una cosa que una vez en un programa te expliqué. El expresidente Fernández tiene mucha capacidad para concitar odios irracionales, porque su séquito... Parece mentira que estemos hablando así de Leonel Fernández. Sí, sí. Realmente. Bueno, y yo lo conozco desde que éramos estudiantes en la facultad, o sea, y no es una persona de excelente trato, pero el problema está que tú no puedes haberte pasado 8 años en el Estado, dirigiendo las riendas del gobierno, y no haber querido escuchar a nadie, haber menospreciado a todo el mundo. 12 años. 12, bueno, pero los primeros 4 fueron 4 años muy decentes, muy llevaderos. Pero esos últimos 8 años, ahí se formó un anillo cerrado, que ejercía el poder con patente de corso, y en momentos parecía como que no teníamos ni siquiera un presidente de la República. Bueno, yo pienso que esto merece una segunda parte. No sé si la semana, mira, tienen un público. Porque nos faltan escenarios que hay que Y evaluar. el origen de la conversación es el resultado más reciente de la encuesta. Sin embargo, solo nos sirvió para la pantalla, pero yo pienso que esto ha sido muy, muy positivo. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias.